no me retengo. Bueno, pero entonces para no alargar esta presentación, a eso se refiere la estática, no se mueve. El cuerpo entonces está, se dice, en equilibrio de reposo absoluto. ¿Ya? Bien, Tigres. Siguiente transparencia. Como hablamos entonces de que el cuerpo no se mueve, entonces vemos acá una presentación, o vemos en esta presentación, que, digamos, es un experimento que yo los exhorto a que puedan ir a la facultad y ver este experimento. No es más que un plato que tiene un dial, tiene los ángulos y tiene unas poleas, fíjese, láser. Fíjese que estas poleas lo único que hacen es el cable, este cable que estoy alumbrando con el láser, tratar de doblarlo. Entonces nosotros aquí podemos poner varias masas y por el hecho de la fuerza gravitacional, más pesos. Entonces varían los pesos. De tal manera que podemos ver entonces que las fuerzas 3 concurrentes, en este punto, su sumatoria es igual a cero. Independiente, entonces podemos mover cada una de estas aplicaciones y crear el hecho de que este centro no se mueve, no se mueve. Y consideremos que este centro se comporta como una partícula. Yo sé que ustedes están viendo, esto es un anillo, donde está dando vuelta mi cursor es un anillo, y en ese anillo hay atado una cuerda, una pita, pero pueden imaginarse que eso es una partícula. ¿Y qué ganamos cuando se dice que eso debe ser una partícula? Tigres, que no tiene extensión. Objetos que veamos en esta parte, en este capítulo, carros, helicópteros, autos, bloques, masas, cajones, realmente los vamos a tratar como si fuese una partícula, es decir, no tienen dimensiones. Yo sé que por la parte de análisis visual, o que se ve más bonito poner un cajón, un carro, un helicóptero, pero no significa que el problema cambie. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si me permiten leer esta transparencia, dice tres o más fuerzas son concurrentes si sus líneas de acción se intersectan en un punto. Entonces vemos la fuerza F1, esta rojita, su línea de acción, es decir, esta cuerda pasa por el centro y se extiende e per seculum seculorum hasta el infinito. La fuerza F2 de verde, también su línea de acción se prolonga e per seculum seculorum y se va hasta el infinito. Y así F3. Entonces las tres fuerzas, su línea de acción es como el tren a las vías. Ustedes de repente han escuchado hablar o muchos nos movilizamos en el tren eléctrico. Entonces los rieles del tren vienen a ser como la línea por donde se mueve el tren. Y el tren podríamos pensar que es una fuerza o un vector. Entonces ese tren se desliza sobre esa línea de acción. La primera ley de Newton habla sobre la inercia. Y más que todo, digamos que aquí podríamos decir la primera ley, no, la segunda ley de Newton, ¿recuerde? La segunda ley de Newton dice que si no se mueve, la sumatoria de las fuerzas debe ser igual a cero. Recuerde usted lo que aprendimos la semana pasada. La segunda ley de Newton requiere que esto se cumpla. Entonces, para reforzar esa idea, vamos a poner algo así. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? ¿No? Entonces, vamos a reforzar diciendo algo así. ¿Dónde estás? Aquí. Entonces, tenemos que si hay una aceleración, a veces tengo que tener paciencia, Sensinerva, mi, mi computadora tiene vida, y entonces a veces no me hace caso. Lápiz.
Ahí. Entonces ahí pues tenemos que la aceleración vector es igual a la fuerza resultante, es decir, a la suma de todas las fuerzas dividida entre la masa del sistema. En este caso, la masa del sistema vendría a ser esta partícula. Como no tiene extensión, obviamente tienes un puntito, pero no significa que no tenga masa. Ese puntito tiene masa. Lo único que no nos gusta cuando hablamos de esta parte de la estática es que nosotros suponemos que el cuerpo no tiene extensión cuando trabajamos con fuerzas concurrentes. Entonces no podemos hablar de repente de un bloque, no podemos hablar de una esfera con volumen determinado, sino que asumimos que todos estos cuerpos idénticamente se convierten en una partícula. Ahora, fíjese lo bonito e interesante de esto. Resulta que si la sumatoria de fuerzas, como propone en la parte final, es igual a cero, entonces la aceleración es igual a cero. Si la aceleración es igual a cero, podría caber la idea de que la velocidad sea constante, ¿no es cierto? Podría caber, pero yo les digo que esto se desecha, entonces no es así. Para nosotros, la velocidad debe ser igual a cero, es decir, debe estar en reposo. Entonces, para solucionar estas fuerzas, si forman un polígono cerrado, cerramos las fuerzas haciendo ese polígono cerrado, en este caso tan simple, tenemos tres fuerzas, F1, F2 y F3. Y las tres, considerando sus direcciones, fundamentalmente sus direcciones, creamos este triángulo, y como es un triángulo cerrado, es un polígono cerrado, entonces obviamente la resultante debe ser igual a cero. Profesor, no le entiendo por qué debe ser igual a cero. Entonces le propongo lo siguiente. Digamos que tengo este vector, el vector 1. Este vector, vector 2. Entonces vamos a poner vector 1, vector 2. Dos vectores. Y queremos saber la suma de estos dos vectores. Entonces yo le dije, hagamos esto como si fuese un sticker. Entonces saquemos este vector como si fuese un sticker y pongámoslo de repente aquí. Se me ocurre aquí. Entonces, aquí está el vector B1. Luego, la resultante de la suma de estos dos vectores de manera geométrica no va a ser más que el vector que comienza en el inicio del primer vector y termina en la cabeza de flecha del último vector. Así que este vector de morado sería igual entonces espérese un ratito, no le digo yo, ahora se ha puesto así de difícil. Hoy día, había estado tan bonito otros días y hoy día justo se hace de rogar. Entonces ahí, y esto entonces, este violeta sería B1 más B2, sería el resultante. Pero ahora, ¿qué le parece si le agregamos otro vector? Un vector rojito. Vector rojito. Y voy a borrar este vector violeta. Ya sabemos que eso ocurre, ¿no es cierto? Y entonces voy a borrar. Esta suma la voy a borrar y tenemos así. Ahora voy a agregarle un vector rojo, es decir, un vector que va a ser también para sumar. Y ese vector rojo voy a llamarle vector 3 y es así, vector 3. Tigres, tigresas, jóvenes, jovencitas. Si pongo este vector 3 aquí, no va a ser algo cero. Entonces, para forzarlo a que sea cero, voy a hacer un pequeño arreglo. Voy a borrar esta partecita, voy a poner la cabeza de flecha al otro lado, color de lápiz rojo. Así. Listo. Ahora sí, saco este B3. Entonces, como este era el último
P1 era el último puesto, entonces B3 sería así. B3. Ahora sí, tigres, entonces la resultante, ¿cómo la escribo? Si me dice la canción que debo unir la cola del primero con la cabecita del segundo. Entonces, como no puedo hacer eso, porque no hay espacio, entonces el vector resultante debe ser 0. Es por eso que buscamos un polígono cerrado o cerrar el polígono con diferentes vectores construidos considerando sus direcciones para que nos dé un polígono cerrado y este sea igual a 0. Entonces le doy, y aquí tenemos entonces ahora el vector F1, vector F2 y vector F3. Si se dan cuenta, tigres y tigresas, se ha mantenido la misma dirección. Mire usted, F3 tiene la misma dirección y sentido que la flechita acá, donde estoy apuntando ahora, y lo voy a hacer con mi láser. Entonces, con el puntero láser, F3 es este de acá. F2 tiene la misma dirección y sentido, y lo pongo acá. F1 tiene la misma dirección y sentido, lo pongo acá. Y si se dan cuenta, es el inicio del vector, si quieren, el inicio del vector F1 para hacerlo en orden, fin del F1. Inicio de F2, fin de F2. Inicio de F3, fin de F3. Y los tres están haciendo la ley del trencito. Y vemos que están uno a continuación de otro. Entonces, geométricamente, tenemos el valor. El método analítico lo que propondría sería el tratar de descomponer cada vector en sus componentes horizontales y verticales. Es el método que inicialmente yo les recomiendo. O sea, digamos que el primer paso de todo tigre para entrenarse en la solución de ejercicios, primero trate de hacer el método analítico. Y después, ya con un poquito más de experiencia, puede hacer el método geométrico, porque es más visión. El método geométrico ya es un truco, por decir así, un truco sucio, porque ya se tiene en cuenta más o menos la ubicación de los vectores en el espacio en 2 dimensiones. Entonces descomponemos los vectores y sumamos ahora las componentes horizontales y las componentes verticales. Ven sumatoria de las tres fuerzas horizontales y sumatoria de las tres fuerzas verticales. Y todas ellas deben de ser igual a 0 para que el cuerpo no se mueva. El teorema de Lamy. ¿Qué nos dice el teorema de Lamy unido al hecho de que se forme el triángulo? Tenemos los tres vectores F1, F2 y F3 que hemos visto que se forma el triángulo y podemos entonces ver que tienen también esos ángulos alfa, beta y gamma. Realmente, tigres, el triángulo puede tener whatever cantidad de los vectores. Lo importante es que nosotros lo presentemos de esta manera. Entonces, el seno es el ángulo alfa, como F2 es el ángulo beta, es el opuesto, como F3 es el ángulo gamma. Este teorema se llama teorema de Lamy. Pero solamente es para utilizarlo cuando conocemos las magnitudes y sus ángulos. Una forma de resolver. Entonces estamos dando herramientas para que usted pueda resolver los ejercicios. Ahora, algo importante es saber que todos los cuerpos tienen un centro de gravedad. Ese centro de gravedad es el centro donde se supone que al aplicarle una carga, cuando digo carga es fuerza, donde al aplicarle una fuerza, este cuerpo estaría moviéndose solamente y no rodando. No le entiendo, profesor. Bien, entonces hagamos el ejemplo con el cilindrito. Entonces, al cilindrito, si yo le aplico una fuerza que está en la misma dirección que el punto de la gravedad, entonces el cilindro se deslizaría hacia la derecha, sin tratar de volcarse y sin tratar digamos, tener un movimiento diferente. En cambio, si la fuerza que le aplico, esta es la fuerza F,
Si le aplico otra fuerza, digamos una fuerza F1, entonces si le aplico esta fuerza F1, el cuerpo va a tratar de volcarse, porque ya no está pasando por el centro de gravedad. Profe, y si se le aplica aquí abajo, también va a tratar de rotar y desplazarse, las dos cosas. Entonces, lo que yo quiero es solamente desplazamiento, entonces le debo de aplicar una fuerza en el centro de gravedad. La fuerza elástica, ya lo hemos visto, está relacionada con los resortes. Se aplica una fuerza, el resorte se deforma. Tigresas, los resortes pueden ser muy variados. No solamente los resortes sean así como rulitos o nosotros le llamamos rizos que se den vueltas, sino cualquier cuerpo tiene su propia elasticidad. Cualquier cuerpo, bien sea deformándolo por estiramiento o por deformación. Entonces, yo puedo tener un cuerpo eh, que esté sometido a fuerzas y que esta fuerza produzca una deformación que no necesariamente es como la del resorte, no necesariamente como el resorte. Entonces, sin embargo, ese cuerpo es elástico. A ver, ingenieros, doctores, o de repente abogados, o de repente contadores. Esta es una regla. Entonces yo le aplico una fuerza y esto se deforma. Este cuerpo ya es elástico, así que no solamente lo que se estira es elástico. Cesa la fuerza, vuelve a su estado original. Otra vez le aplico la fuerza, se deforma. Deja la fuerza de actuar, vuelve a su estado original. Entonces este cuerpo también es elástico y obedece a la ley de Hooke, pero de forma un poquitito diferente. Porque aquí lo que puedo decir es, al al aplicarle la fuerza, se deforma un ángulo. Entonces, en lugar de ser algo lineal, de repente es algo angular. Y lo mismo si tengo esta otra barra, esta otra lámina, entonces le aplico una fuerza y vuelve a su estado original. Doctores, si le aplico la fuerza a mi mano, a esta parte, la deformo, cesa la fuerza, vuelve a su estado original. Aplico la fuerza, se deforma, cesa, vuelve al estado original. Entonces, eso también es elástico. Y estas fuerzas están aplicadas y están explicadas en esta lámina. Entonces la fuerza elástica que produce esta mano derecha, esta de acá, en estos momentos la fuerza es cero, no hay deformación. Pero después en esta fuerza, la fuerza es diferente de cero y sí hay deformación. Entonces vemos estado inicial no deformado, estado final deformado. ¿Por qué? Porque se le ha aplicado una fuerza. Entonces ha habido un estiramiento, ese estiramiento para esta situación, que es muy sencilla, se les hace a ustedes porque es simplemente algo novedoso y necesario para que puedan ustedes relacionar con muchos otros tipos de fuerzas. Entonces, la más sencilla es este tipo de fuerzas elásticas, la de un resorte, porque hemos tenido en nuestra vida la presencia de estos elementos, de este dispositivo, de repente visto en el lapicero, en la recarga, visto en algún mecanismo de su juguete, visto en cualquier parte que nosotros encontremos un arreglo metálico que tenga este serpentín. Entonces la fuerza elástica es K por X. Listo. Observaciones. Según el principio de acción y reacción, la fuerza recuperadora elástica es Fs con signo negativo y es opuesta a la fuerza deformadora. Se expresa por la ley de Hooke. Entonces tenemos el signo negativo significa la oposición a la deformación. Y esto
creo que nosotros lo graficamos con una simulación que lo hicimos en Bascat, ¿de acuerdo? Entonces en Bascat hicimos esa simulación. Para aquellos que no hayan estado de repente ese día, vamos a ver si lo hacemos rápidamente después, dentro de un momentito. Torque o momento de una fuerza. Entonces, el torque o momento de una fuerza es una cantidad vectorial que indica el efecto de rotación producido por una fuerza. Y yo le agregaría lo siguiente, si quieren toman apunte. ¿Qué es el torque o qué es momento de una fuerza? ¿Qué es? Es la medida a la tendencia a rotar que tiene un cuerpo. Entonces, la cantidad es vectorial, lógicamente, y su módulo es el que me interesa desde el punto de vista de cálculo. Entonces, es la medida de la tendencia a rotar que tiene un cuerpo. Ejemplo, tenemos ahí la puerta, entonces le aplicamos una fuerza y esta tiende a rotar respecto a un eje. En este caso, el eje es el de las líneas discontinuas y se llama eje de giro. Ahora esa puerta puede rotar abriéndose o cerrándose. Entonces, en los dos tipos de movimiento es una tendencia a rotar. Y lógicamente tenemos que saber cuándo se abre y cuándo se cierra. Entonces podemos decir que cuando gira la puerta, viéndola de la parte de arriba, viéndola de planta, la puerta viéndola de la parte superior, si gira siguiendo las manecillas del reloj, puede darse un signo. Entonces ese signo es una convención. Digamos que si sigue el movimiento de las agujas del reloj, diríamos que es positivo. Y si es contrario al movimiento de las agujas del reloj, sería negativo. Es para saber el signo, con el signo, si está girando a favor de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj. Cuando juntamos un perno, lo mismo, le aplicamos un torque. Entonces no es raro que los motores de autos tengan una característica en la información de cuántos caballos y potencia tiene el motor, entonces también nos dicen qué torque tiene el motor. El torque está en relación a con qué fuerza por distancia puedo yo contar con mi motor. Esta es una puerta vista de planta. Entonces, mire, la puerta vista de la parte superior. Ese es el eje de giro, distancia donde está siendo aplicada la fuerza. El ángulo que forma la fuerza. Y entonces tenemos que esta fuerza la decomponemos en dos, F seno de teta y F coseno de teta. La fuerza F coseno de teta, su línea de acción, tigres, esto guárdenlo y escríbanlo muy bien en su cuaderno. F coseno de teta es esa fuerza pasa por el eje de giro. Aquí está dibujada en la manivela, pero realmente para ser más ilustrativo, me gustaría que ustedes la visualicen, esta fuerza F coseno de teta, muy cerca a la línea del punto de giro. O sea que yo trazaría una recta aquí. Voy a tratar de hacer la recta ya. Entonces, ahí. Ustedes en su imaginación dicen que es recta, pues, ¿no? Como ustedes son tigres y tigresas, ustedes pueden imaginarse todo lo que quieran. Entonces, F coseno de teta es esta fuerza, así. Esa fuerza, tigres, su línea de acción pasa por el centro de giro. Como pasa por el centro de giro, entonces lo que medimos en buen romance es la distancia que hay, fíjese esta R, lo que se mide es la distancia que hay al eje de giro. Este es el eje de giro o punto de giro y la fuerza F seno de teta, la distancia que hay es esta, R. Esa distancia es la que me importa. La distancia que hay a la fuerza que hace o provoca el giro. Mientras que F coseno de teta, esta F coseno de teta, su línea de acción pasa por el punto de giro, entonces no hay distancia. Por lo tanto, esta no produce torque o no produce movimiento. Entonces el torque o momento es fuerza seno de teta por R. Y de esa manera vamos a calcular nosotros los momentos.
Pues la definición equivalente al torque sería la fuerza por el brazo perpendicular. Entonces, mire, mire, qué bonito, qué bonito. Mire la línea de acción de la fuerza F. Si usted ve el triángulo que se ha formado, lo voy a rayar una vez y después usted se va a quedar con esa imagen, ¿ya? Mire, esto es así, este triángulo. En este triángulo, por opuestos por el vértice, esto también es teta. Entonces, si esta hipotenusa es R, esta distancia perpendicular, esta D, que es la distancia perpendicular, será igual a R seno de teta. Ya, muy bien. Ahora, imagínese que esta fuerza, F, comienza a girar. Girar significa que ahora la pongo esta fuerza así. Entonces, el D va a ser cada vez más pequeño, porque tiene que ser perpendicular. Recuerda, perpendicular. Entonces, trazo otra fuerza, F. Si la fuerza que busco es esta fuerza F, entonces ahora su línea de acción pasa muy cerca del centro de giro. Entonces, la distancia es esta, perpendicular. Finalmente, si la fuerza es así horizontal, discúlpeme si no la manejo, si no lo hago muy horizontal, de esta fuerza horizontal, su línea de acción pasa justo por el centro de giro. No hay distancia, entonces decimos que esa fuerza no produce ningún momento. No hay, su línea de acción pasa por el centro de giro, entonces no produce ninguna tendencia a rotar. Y por eso que a esa distancia RCN delta se le llama una veces brazo de fuerza o brazo perpendicular a la línea de acción. Brazo de la fuerza o brazo perpendicular a la línea de acción. Si R es cero, el torque es cero, obviamente. Si el ángulo que hemos visto que forma R con respecto a la fuerza F es 90 grados, entonces también la fuerza es fuerza por distancia, simplemente. Y eso es lógico, ¿no? No es fuera. Ahora la convención es así. Según el libro, dice si gira en el sentido de las agujas del reloj es negativo y si gira en sentido contrario positivo. Si usted quiere, mantenemos esa convención. Es una convención. Es decir, es un contrato entre usted y la solución del ejercicio. Solamente eso. Pero podría decir que usted que esta elección, esta forma de elegir, podría decir que esta sea positiva y esta, por lo tanto, sería negativa. Entonces, no se asuste, no se asuste y entienda, interiorice. Solamente el signo me dice hacia dónde está rotando, si es en la dirección de las agujas del reloj o contra la dirección de las agujas del reloj. Y ese signo lo puedo poner a mi antojo. Profe, ¿y en qué momento? Cuando comienza a resolver el ejercicio, allí una vez que la convención se dio, es decir, usted eligió, por decir, que los torques medidos en la dirección de las agujas de reloj sean negativos, entonces ahí selló usted con un tapón y la solución del ejercicio lo tiene que seguir haciendo de esa manera. No puede cambiar en el vuelo. Teorema de Varignon. Varignon, francés, militar, muy buena gente, y lo que dijo fue lo siguiente: si tú tienes un montón de fuerzas, cada una de esas fuerzas va a producir un momento. Entonces aquí tendríamos momento 1, que sería la fuerza F1 por la distancia R. Momento 2 sería la fuerza 2 por la distancia R. Y así sucesivamente. Entonces, la resultante de la fuerza sería F. Y el momento producido por las partes debe ser igual al momento producido por el todo.
Ese es en el fondo, en esencia, lo que quiere decir Bariñón. Bariñón le dijo, si es que tú quieres, puedes hallar la resultante de los momentos con de momentos, con la resultante de las fuerzas, o trabajar con las fuerzas que están actuando en el sistema. Cualquiera de las dos me va a dar el mismo resultado. Eso lo vamos a ver en un ejercicio bien explicadito y ustedes van a entender con más claridad. Entonces, al final de cuentas, el juego de esta clase es momentos. Los momentos que hay en la vida son muchos y realmente los momentos son los que marcan nuestra vida. Y en la mecánica y en la ingeniería, los momentos marcan los escenarios donde caminamos y donde vivimos, porque el mundo para los ingenieros civiles está hecho de momentos. Entonces ahora, si es que tenemos una fuerza, espérense un ratito que yo no veo. Ustedes sí, pero yo no veo esto. Ahí, ahora sí. Entonces, esto es idéntico a una fuerza única que produce el mismo momento. O sea, tenemos momento uno y momento 2. Sumo los momentos, sumo las fuerzas y la fuerza resultante no sé dónde la voy a aplicar, entonces sería la que produzca el momento que producían las dos de manera individual. Condiciones de equilibrio. Para que no se mueva un cuerpo, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Pero también puede ser que el cuerpo esté rotando. Entonces, por eso es que se pone el movimiento circular. En esta segunda condición de equilibrio, también debe ser igual a cero. Y la única forma es que no se mueva. Entonces, ahí está la parte cero. Con esto terminamos la teoría, Tigres. Por eso les digo que esta es una clase bastante rápida y no hay mucha ciencia en esto porque más es que todo aplicación. Entonces ahora, em, a ver, vemos los ejercicios. Ejercicios. ¿Cómo vamos, Tigres? ¿Todo bien? ¿La teoría se ha desarrollado bien? Profe, una pregunta. Cada fórmula varía mucho en su desarrollo. ¿Puedo usar cada una para desarrollar cada ejercicio, apoyarme un poco de la deducción? Ya. Vamos a responder a nuestro compañero. Es EQ. A ver, ¿quién es EQ? Bueno, más ahí. Ya, pero ya lo vamos a ver. Tigre, no se preocupe. En una, en una, en un problema vamos a ver justamente, que lo voy a hacer con mucho detalle, el tema de las rotaciones. No se preocupe. Ya, entonces, por ahora voy a compartir nuevamente mi pantalla.
Ejercicios. Dos helicópteros de rescate sostienen en equilibrio una ambulancia de peso 10 kilos newton. O sea que digamos que la ambulancia es de 1 tonelada, ¿no? Porque si lo multiplicamos por 10, que es la aceleración de la gravedad, una masa de 1000 kilos multiplicado por la gravedad, entonces nos da 10 kilonewton. Mediante las cuerdas A, B y BC, como muestra la figura, entonces tenemos que ver una figura. Ahí está la figura. Si las cuerdas forman un ángulo de alfa 37 y beta 53, determine las tensiones de las cuerdas AB y BC respectivamente. O sea, en otras palabras, nos piden que determinemos esas tensiones de las cuerdas. Y entonces aquí observamos, ya hemos dibujado y ahora decimos solución. ¿Qué tiene la ambulancia? Un peso. Hacemos un corte imaginario a las cuerdas y de ahí sale la tensión AB. Hacemos el corte de la otra tensión y tenemos tensión BC. Vemos que las tres fuerzas son concurrentes. Como las tres fuerzas son concurrentes, entonces van a formar un polígono cerrado. Y como son tres fuerzas, el polígono será un triángulo. Entonces el triángulo de fuerzas es determinado por los ángulos y las magnitudes de los vectores que estamos constituyendo. Entonces tenemos TAB tiene el ángulo alfa y TBC tiene el ángulo beta. Y sumados me dan 90 grados. Entonces era un problema de vectores y cuyo ángulo, si conozco bien, debe ser igual a 90 grados, ¿no? Entonces tenemos así. Aquí, a ver, el puntero. Tenemos 90 grados. Uy, perdón. Entonces nos quedamos en el triángulo de las fuerzas, ¿cierto? 90 grados. Y ahora aquí sabemos que si este ángulo alfa es 37, fíjese la flecha rojita con respecto a la vertical. Entonces, cuando a veces no se entienda, miren lo que voy a hacer. Trazo líneas auxiliares. Esas líneas auxiliares me van a dar luz. Entonces, mire, voy a trazar una línea auxiliar. No se preocupe, yo me he salido. A ver, administrador de tareas. Finalizar tarea. Ya. No se preocupe, yo me he salido a compartir. No se asuste. Entonces ahora vamos a ir acá. Cerrar. Ya.
Ya está. Entonces ahora, yo sé que ustedes no están viendo, espérense un ratito. ¿Ah? No se desespere. Ya está. Entonces ahora sí. Me voy acá, compartir, comparto mi pantalla y ahora sí la tiene. Entonces, en este compartir, lo que quiero decirles es que ustedes pueden, ustedes pueden trazar líneas auxiliares. En este caso voy a trazar una línea vertical paralela a la vertical. Disculpen si no es tan vertical, pero la idea es que sea vertical. Entonces, este ángulo beta por alternos internos viene a ser este ángulo beta de acá. Entonces, BT53, fíjese, el ángulo que forma la flecha roja, tensión BC, con respecto a la vertical, es 53 grados. Entonces, en este caso, la vertical está dado por el vector F, también es vertical. Entonces, el ángulo que forma esto es 53. De manera idéntica, voy a hacer el alfa. Entonces, el ángulo que forma con la vertical, la tensión TAB es alfa y alfa es 37. Tengo la línea vertical y tengo esta flecha que está representando a la tensión TAB. Entonces, el ángulo es 37. Luego tengo los ángulos de las figuras geométricas y puedo seguir operando. Como es un triángulo notable conocido, entonces para no hacer tanto número, podría ser, esto es 5 por 2, ¿de acuerdo? Me da 10. Este viene a ser 3 por 2, me da 6. Este es 4 por 2 y me da 8. Entonces sería 4 por 2. El factor de multiplicación es por 2. Entonces 4 por 2 sería 8. Luego entonces tendríamos el triángulo BC, sería 8 kilonewton, AB sería 6 kilonewton. Lo mismo que sale en el análisis. Visto de esa otra manera. Tigres, ¿qué me dicen? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Alison, Gabriela, ¿qué le pareció? Muy bien. Max Honor, gracias. Punto para ustedes. Carita feliz. Carita feliz. Punto para ustedes. Pero a ver, Evelyn, Maricel, ¿estará con nosotros Maricel o no estará esta vez? Evelyn, su manito. Evelyn no está. Camille Juliet. Muy bien. Carlos Edison. Perfecto. Ya, entonces, por si acaso, esta vez voy a estar cuidando la puerta número 1. Si ustedes pasan por la puerta número 1, los voy a dejar pasar. Pero con la salvedad que respondan bien o que respondan las preguntas de física, ¿de acuerdo? Entonces, ahí van a jurar, porque los voy a armar a todos ahí un costado. Y le voy a decir, ¿juran ustedes responder las preguntas de física? Sí, ya está, muy bien. Cristina Alejandra, ¿me escucha? Muy bien. Torres Ana Lucía. Jefferson, ¿qué me dice? ¿Va a responder todas las preguntas de física? Of course. Jefferson, perfecto, muy bien. Nuria, ni vuelta que dar. Perfecto, entonces seguimos. Seguimos entonces con la clase. Ya está. Hemos visto entonces que ahora tenemos esto. Para el tratamiento del hueso roto de una pierna se requiere mantener en reposo el hueso mediante fuerzas de estiramiento, como se muestra en el dispositivo de la figura. La cuerda que pasa por la polea forma un ángulo alfa de 53 grados con la vertical y está unida a un bloque de peso de 60 newton. Determine la tensión de la cuerda horizontal conectada a la pierna. Entonces realmente, tigres, me gustaría que ustedes visualicen este problema
no como con una polea, sino que es una partícula. Entonces aquí voy a dibujar una partícula para que no haya, este, digamos, sospechas, suspicacias. Dejamos todo lo que es la polea y solamente ponemos una partícula. Entonces, la cuerda esta tiene una tensión, la cuerda esta también tiene otra tensión y la cuerda esta también tiene otra tensión. Entonces la idea es nombrar a cada una de ellas de manera que se pueda entender, la simbología que se puede entender, y sabiendo que el ángulo alfa es 53 grados. Entonces, todo lo que he escrito lo voy a borrar porque lo vamos a hacer de una manera más ordenada. Entonces, tenemos aquí, tiene vida mi máquina de veras. Ya, solita se mueve. No sé qué le pasa. Ya. Entonces, esta es, corto este cable, lo corto, y como lo corto imaginariamente lo corto, entonces tengo, esta es una partícula, y como es una partícula, entonces de aquí sale la tensión. Voy a llamarla tensión T, esta. Y ahora corto imaginariamente esta cuerda, entonces yo sé que aquí hay una tensión hacia arriba, tensión de W, y hay un peso W. Corto esta cuerda imaginariamente y yo sé que aquí va a aparecer una tensión, tensión de la pierna, ¿de acuerdo? Esas están tirando, por así decirlo, jalando a la partícula, ¿no? Y ahora, mire tan bonito que es. Como el peso W no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, porque debe estar en reposo, entonces llegamos a la conclusión que la tensión W debe ser igual al peso. No hay otra opción. Entonces, con este corte, esta fuerza, esta tensión que está acá, simplemente la puedo poner también como W, porque dice que son iguales. En lugar de poner tensión así, tensión W, puedo ponerle W sencillamente. Entonces, lo que he escrito, voy a borrarlo rápidamente, voy a ponerlo con un poquito más de orden. Entonces, tenemos aquí, esta es la partícula, este es el peso, esta es la tensión, y esta es la tensión de la pierna. Este ángulo es de 53 grados. Entonces ahora vamos a descomponer esta T en dos componentes. Esta T la voy a componer en un T seno de 53, porque este ángulo es 53. Y si este es seno, entonces esto debe ser coseno. T por coseno de 53. Y con esto puedo borrar esta T de rojo, la T de la tensión, porque ya la he reemplazado por sus componentes. Entonces esto es así. Ya. Entonces ahora, como he descompuesto, digo sencillamente sumatorio de fuerzas en X, sumatorio de fuerzas en Y. Y eso lo vamos a hacer con la misma transparencia. Entonces, a veces me pongo a trabajar pensando que no lo han hecho. Ya, borrar todas las indicaciones. Ya. Pues tenemos la tensión, tenemos el peso, la descompone, y ya tenemos las partes. T2 ha llamado esa fuerza, T2 por coseno y T2 por seno, tenemos entonces las fuerzas. Sumatorio de fuerzas en X. Vemos X es esta fuerza, es esta T seno de alfa, menos
T debe ser igual a 0. O lo mismo, se puede decir que T seno de alfa es igual a T, lo que es escrito en 1 acá. No le digo yo, mi máquina se está volviendo media loquita. Hace lo que quiere ahora, ya no importa, le voy a dar cariño y después voy a formatear todo. No, 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 mentiras, de repente se resiente. Se resiente y después no me deja hacer nada. Ya. Entonces ahí, la fuerza, seguimos con esto y ahora sí. Entonces, sumatorio de fuerzas en X, tenemos T igual, esta T igual a T seno de alfa. Ecuación 1. Verticales, sumatorio de fuerzas en Y, T coseno de alfa debe ser igual al peso. Con esto entonces hallamos, o como ha hecho la solución, dividimos 1 entre 2 y se forma la función tangente. La tangente de alfa es igual a la división y cambiándolo, dándole los valores, tenemos que eso es igual a W por tangente de alfa. Entonces, mire, T se va T1 y T2, sale tangente de alfa y pues, pasa a multiplicar entonces el W. Ya, W tangente de 53 es 4/5. El peso es 60, según el enunciado. Simplificando, entonces me sale tercia 1, 60, tercia 20, 20 por 4, 80. Entonces me sale 80T. Pregunta 3. Vemos ahora nuevamente un problema de partícula. ¿Dónde está la partícula, profesor? Tanta partícula que está hablando. Cuando menciono la palabra partícula, Tigres, lo que estoy diciendo es que hay un punto, en este caso de donde salen las fuerzas o ingresan las fuerzas del sistema, se cruzan allí, es decir, son fuerzas concurrentes. Pero Tigre, realmente la fuerza puede salir o puede ingresar. Cualquiera de las dos opciones se le dice de todas maneras fuerza concurrente. Así que no es que concurrente sea único y su exclusividad de decir que las fuerzas llegan, no, sino que para el caso en que están haciendo en este ejercicio, este, esa, esa partícula está inmóvil, no se mueve. Leemos el problema. En el sistema mostrado en la figura, los bloques A y B están sujetos a cuerdas ideales. Ideales, las cuerdas significan que no se estiran, no tienen masa. Si el sistema permanece en equilibrio cuando el peso del bloque W es W o peso B, que es igual a 40 newton, y el ángulo es 53 grados, ¿cuál es el peso del bloque A? Desprecie la fricción de la polea. No solamente la fricción, sino también el momento de inercia. Bueno, ya, entonces, hacemos nuestro DCL de la partícula y trasladamos las fuerzas. El peso que tenemos es el peso del bloque B y sabemos que esto entonces, al decomponer, esta tensión va a lo rojito que este B. Ahí se ve todo lo rojo, este B o el peso del bloque B, conocido. No conocemos es la tensión de A o el peso de A, eso no conocemos. No conocemos la otra tensión de la cuerda, que se le ha llamado T, tampoco lo conocemos. Sin embargo, planteamos y ponemos todas nuestras variables en la mesa. Entonces esa T puede ser decompuesta en dos, una T coseno de teta
y el otro sería T seno de teta. Sabemos que la T seno de teta pasa sobre el eje de simetría y no le pasa nada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces ahora hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y, en el eje X. 0. Entonces vemos que TB más T seno de teta ya está, T coseno, dividiendo 1 entre 2, nos queda tangente y eso es 80. Listo. Otra de partícula. Vamos a borrar esto. Sin lugar a dudas tengo que cambiar. Ya. Pues ahora tenemos esta de acá, ¿no? Como es nuevamente la partícula, TB debe ser igual a T seno de teta. Y eso está aquí, donde está dando vueltas mi cursor o donde voy a poner el láser. Entonces, TB hacia la derecha debe ser igual a T seno de teta, que es a la izquierda. Ecuación 1. En el eje Y, el peso, que es TA, debe ser igual a T coseno de teta. Ahí está. Entonces, dividiendo 1 entre 2, seno coseno, me sale tangente. La tangente de teta es igual a TB sobre TA. Evaluando, evaluando, evaluando entonces, tangente, ya sé lo que es, mire, qué sinvergüenza. Ahí, en mi teclado había una hoja, perdón, un cuaderno de mis apuntes que estaba tocando una tecla. Ya, yo le estaba echando la culpa, pobrecita. Ya, ahora sí, sana que sana, colita de rana. Listo. Entonces, evaluando, tenemos TB, que conocemos que es 40, el ángulo sabemos que es 53, entonces sería tangente 53 de 4 tercios. TB, la tensión TB es 40 y podríamos despejar el peso de A. Por lo tanto, el peso de A sería igual a 30. Y esa sería la respuesta. Siguiente. La figura muestra un bloque de masa M de 1 kilogramo sobre una superficie horizontal rugosa, la cual está unido a un resorte horizontal de peso despreciable, cuya constante elástica es de 50 newton metro. ¿Cuál es el mínimo estiramiento del resorte producido por la fuerza horizontal F para que el bloque inicie su movimiento? No ha dicho de que se mueva, sino que inicie, o sea, levemente va a tratar de iniciar el movimiento. El coeficiente de fricción estático, mu sub s, es 0,5 y la gravedad es 10. Entonces planteamos el ejercicio. Recuerde usted que este bloque, al aplicarle esta fuerza a través del resorte, el resorte se está estirando. Si usted estira más el resorte, entonces la fuerza de Hooke me dice que mientras más se estire, más intensa es la fuerza
en el resorte. Entonces, como lo sigue jalando, entonces obviamente el resorte va a llegar a un punto en que le va a transmitir toda esa fuerza que usted le está dando al bloque, jalándolo. Lo que no queremos es que eso ocurra, que jale y que tenga que ponerse a ese estado, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer el DCL. Solución. ¿Qué fuerzas se aplican al bloque de masa M? Peso, muy bien. Normal, perfecto. Rozamiento, perfecto. Fuerza de deformación, que es fuerza, la ley de Hooke, fuerza K por X, donde la deformación es X. Entonces ahora simplemente decimos lo siguiente. La fuerza de rozamiento es mu S por la normal, donde mu S es el coeficiente de fricción estático. No se mueve. Por la normal, que la tenemos puesta ahí. La fuerza elástica, K por X, de la segunda ley de Newton. De la segunda ley de Newton. Decimos entonces que la sumatoria de fuerzas debe ser, si es cero no se mueven, debe ser igual a cero. Y esto se cumple si, solo si las fuerzas tienen la misma magnitud. Entonces la fuerza elástica hacia la derecha debe ser idéntica, a la fuerza de fricción que está señalando hacia la izquierda. Esto lo vemos traducido en signos acá, donde está dando vuelta mi cursor. Kx es igual a mu sub s n. La segunda ecuación, sumatoria de fuerzas en I, la normal es igual al peso. Número 2. Ya tenemos entonces la normal, porque como tenemos la masa y tenemos la gravedad, entonces sabemos cuál es el peso. Significaría que tendríamos entonces 10 newton de peso. 10 newton de peso, con eso ya podrían determinar el n, y con ese n podemos ir a la fuerza elástica y con eso determinar los valores del mu estático, ¿no? O con el mu estático y saber cuál es la deformación. Cualquiera de esas dos opciones podría haber sido variando un poquito la pregunta. O sea, es decir, si no me daban el mu estático y me daban la deformación, podría calcularla. Si me daban el mu estático y no me daban la deformación, podría calcularla. O sea, en este caso, me dan el mu estático, entonces lo que me piden es cuánto se deforma. Como observamos, del 2 en 1, pues tenemos despejando, a su vez, que X es igual a mu S masa gravedad entre K. Reemplazando los valores, y como podemos ver entonces, despejando, X es igual a 0.1 metro, o lo que equivale a 10 centímetros. Dos bloques de masas M y 2M están unidos por un acuerdo ideal que pasa por una polea sin fricción, como muestra la figura. Si el bloque de masa 2M está a punto de deslizarse sobre la mesa, determina el coeficiente de fricción estático mu s entre las superficies. Nuevamente recurre el pensamiento de decir, está a punto de moverse, a punto.
O sea, no es que se mueva, sino está a punto de moverse. La palabra importante entonces es a punto de moverse, ¿de acuerdo? No se está moviendo, sino a punto de moverse. Entonces hacemos el DSL de cada uno de los bloques. Del bloque de masa M, su DSL es inmediato, porque tenemos la tensión de la cuerda. Recuerde usted acá, esta es. Tenemos la tensión de la cuerda y tenemos el peso. Y deben de ser iguales, puesto que, como le vuelvo a repetir, eh, o sea, esta masa M tiene solamente la fuerza T y la fuerza mg. Entonces lo que me dice es que las fuerzas verticales deben de ser de la misma magnitud y sentido opuesto, porque el cuerpo M no se mueve. Luego, en el cuerpo de masa M, la tensión debe ser igual a mg, masa por la gravedad. Así la propone la descripción también de la masa 2m. Tenemos entonces el peso y la normal. Ahora, haciendo el análisis para la masa 2, considerando siempre la segunda ley de Newton, acá, por favor, si es que ustedes están copiando, esto pongan segunda ley desde la segunda ley, y este también de la segunda ley. Entonces, la tensión debe ser igual para el bloque de 2m, la tensión debe ser igual a la fuerza de rozamiento, porque está a punto de moverse. Entonces, las dos fuerzas deben de equilibrarse. Ahora, como vemos, entonces, la tensión es igual a mu s por n, pero también es igual la tensión a mg. Entonces podemos hacer y poner los intercambios, ¿no? Podríamos decir que de 3 en 2, en lugar de poner n, ponemos 2. En lugar de poner n, ponemos 2mg. Entonces ahí pongo el valor y me da, un mu s igual a 0,5. En el sistema mostrado en la figura, el semáforo está suspendido del extremo de la barra homogénea horizontal BC de longitud 6 metros y peso 6 metros. O sea, la longitud de la barra es 6 metros y el peso es 100 newton. Esta barra está sujeta a un cable AC. El sistema permanece en equilibrio cuando la tensión del cable AC es 50 o 500 newton. ¿Cuál es el peso del semáforo? Es una pregunta. Entonces, viendo, ahora sí tenemos una barra con extensión y esta barra tiende a rotar por el peso y la carga del semáforo, pensando que el punto de giro es el punto B, ¿de acuerdo? Entonces tenemos en la solución. Ponemos el peso de la barra en el punto medio, porque es una barra que pesa, eh, a ver si está demostrado, la tensión.
Esto representa la P, el peso del semáforo. Ahora, R representa las reacciones en el punto donde está el apoyo del poste, centro de giro. Como voy a tomar los momentos en el punto B, el centro de giro, realmente esa incógnita que es el R, ni siquiera lo cuento. Entonces ahora estas fuerzas, tanto el peso del semáforo como el peso de la barra, van a producir con respecto al punto B un giro. Entonces aquí yo quiero que ustedes entiendan bien esta partecita. ¿Ya? Vamos a ver. Pensemos que esta es la barra. Entonces, la fuerza de hacia abajo es el peso. Y la barra va a girar entonces para mí, moviéndose en sentido de las agujas del reloj. El peso de la misma barra está en el medio. Entonces, al aplicarla, esta barra tiende a rotar así, también siguiendo el movimiento de las agujas del reloj. Mientras que la tensión de estas dos componentes, una horizontal y la otra vertical, la vertical tiende a que la barra se vaya así, para mí contraria a las agujas del reloj. Y esta fuerza que está yendo sobre la línea, esta fuerza que está yendo sobre la línea, mire, su línea de acción pasa por el centro de giro. Como pasa por el centro de giro, quiero medir la distancia entre esa fuerza que su línea de acción pasa por el centro de giro y la fuerza per se. Y veo que no hay distancia. Entonces la distancia realmente es cero. Por eso que esta fuerza horizontal no realiza ningún torque en ningún momento, porque su línea de acción pasa por el centro de giro. Con esto en mente, entonces, ponemos las distancias, L medios, y la solución sería así. T seno de 30 es esta fuerza. Contra las agujas del reloj, positiva. Muy bien, positiva. Aquí no tiene que ver nada que la fuerza vaya hacia arriba y la fuerza vaya hacia abajo, no, sino es por la tendencia a rotar. Por eso es que se pone el signo negativo o positivo, por la tendencia a rotar. Entonces, contrarias a las agujas de reloj, eso es el opuesto positivo y a favor el negativo. Entonces sería T seno de 30, les repito, es esta fuerza, por la distancia al centro de giro, que es L por L, menos W, que es el peso de la barra, sentido o horario negativo, porque está haciendo girar el bloque, la regla, en sentido horario, y estoy considerando negativo eso. Entonces, menos el peso W multiplicado por la distancia que es L medios. Y adicional, se le pone el peso del semáforo por la distancia total, que es L. El signo corresponde a la tendencia a rotar que hemos predicho anteriormente. También este peso hace girar en sentido de las agujas de reloj y están considerando como negativas. Lo tenemos así. Vemos que el L se puede simplificar, es independiente de esa longitud. Nos queda variando los parámetros, variando no sería la palabra, reemplazando los parámetros. Entonces tenemos que el peso es de 200 newtons.
Siguiente, un escalador intenta descender una montaña sujetando el extremo de una cuerda a una roca fija y el otro a la hebilla de su cinturón, como muestra la figura. El peso del escalador es W igual a 600 por raíz de 3 newton y su centro de gravedad está a una distancia de 1 metro de los pies. Ponen el centro de gravedad para decir dónde se va a aplicar la fuerza W. Si el punto de sujeción de la cuerda está a una distancia de 1,2 metros de la pared de la montaña y la cuerda forma un ángulo de 30 grados con respecto a la pared, determina la tensión de la cuerda. Tenemos aquí el dibujo del escalador. Vemos dónde está el centro de gravedad. Vemos dónde está atada la cuerda. Vemos cuál es el ángulo que me pide. Y ahora simplemente reemplazo las fuerzas y los datos que me están pidiendo para poder determinar los valores. La tensión la descomponemos en dos, una vertical y una horizontal. El pie del escalador está sometido a dos fuerzas, una fuerza normal y la fuerza de rozamiento. La normal porque si no fuese así, entonces la normal indicaría que si fuese bajo el valor, podría la diosa podría, o sea, me refiero, discúlpenme la palabra, la normal está aplicada aquí en el pie, es la respuesta de la no deformación de la superficie por el pie. Y la fuerza de rozamiento está evitando de que el pie ceda, se deslice, entonces fuerza hacia arriba. Bueno, entonces tenemos la fuerza T descompuesta en una vertical y una horizontal, las reacciones en el piso puestas así de esta manera y el peso del escalador vertical hacia abajo. La distancia X es 1 metro, la distancia D es 1,5 metros. Desde ya vemos que la fuerza T seno de alfa, su línea de acción va a pasar por el centro de giro. Por lo tanto, la distancia de esta fuerza con respecto al centro de giro es 0. Así que no realiza ningún momento. Si la normal n de la pared y la fricción estática Fs no producen torque porque actúan en el punto de giro, porque estoy tomando el punto de giro allí. Pero si tomara el punto de giro en otro lugar, entonces sí tendría que considerar esas fuerzas. Mejor dicho, considero el valor de esas fuerzas. Pero como voy a tomar el centro de giro en ese punto, entonces las fuerzas N que salen de ese punto, las fuerzas de la fuerza M, la fuerza de rozamiento sale también de ese punto, entonces no hay distancia, por lo tanto, esas dos, su momento es igual a 0. ¿De acuerdo? Bien. Si la normal N de la pared y la fricción estática no producen torque porque actúan en el punto de giro. El torque entonces debe ser igual a 0. Y el torque está dado por la fuerza T coseno de alfa por la distancia D, menos el peso por la distancia X. Recuerda que nos están dando como cuotas la distancia y que el alfa es y recuerde que el peso está a una distancia en la persona, el peso está a una distancia de 1 metro y que la soga está a una distancia de 1,2 metros. Entonces, dejando solo a T, tenemos que la tensión debe ser igual a 1000 newton.
A ver, vamos a ver. Esto está acá, sí. Y el escalador. De compuesto. Entonces la sumatoria de los torques es igual a 0. El primer torque es T coseno de alfa. D es esta donde está dando vueltas mi cursor. Entonces, sentido contra las agujas del reloj, positiva, por eso es positivo, multiplicado por D. El peso está siguiendo el movimiento de las agujas del reloj, está considerado negativo, entonces menos el peso por la distancia D, la distancia X. Esto es igual a 0. Entonces, de esto tenemos, despejando T y reemplazando los valores, tendríamos que la tensión es igual a 1000 newton. El sistema mostrado en la figura es una barra homogénea de peso 10 newton. Está unida a un resorte vertical de constante elástica 600 Nm. Si en el extremo superior de la barra se suspende un bloque de peso 25 Newton, determine la deformación del resorte para que el sistema permanezca en equilibrio. Asumir que M es el punto medio de la barra. ¿Bien? Hacemos el DCL de la barra. La barra está sometida a su propio peso, representada por el vector P verde, y la fuerza que está actuando en el mismo punto, la fuerza del resorte, como no quiere comprimirse, entonces es el vector rojo. Está empujando hacia arriba, no quiere comprimirse. Y por último, la reacción R y el T y la cuerda del peso W. Entonces la fuerza del resorte, la barra está dado por Kx. Aquí X es la compresión del resorte. La reacción R de la barra en el punto de giro no produce torque, porque está justamente en el centro de giro. Ahora, tigresas, realmente esta R eh, mm, eh, realmente le dice reacción, no es malo que se ponga una sola fuerza, pero realmente en estos sistemas, estamos mirando esto, por si acaso este es mi ojo, estoy mirando esto, ya, este es mi ojo. Entonces, en estos sistemas, signo de admiración, son apoyos, llamados apoyos articulados. Entonces, las reacciones, como no conocemos la dirección de R, que no necesariamente es vertical, entonces este R podría ser así. Este sería el más consecuente. Entonces, este R tiene dos componentes, una componente Rx y una componente Ry. Ahí están las dos fuerzas. Con esas dos fuerzas yo construyo cualquiera de las otras fuerzas, porque tengo la componente X y la componente Y. Pero tampoco me asusta el hecho de que ponga otras fuerzas más, porque a la hora que vaya a ser el momento, cuando toque el momento, como voy a hacer el momento en este punto, en el punto R, aquí voy a tomar los momentos, entonces la fuerza Rx y Ry, su línea de acción pasa por ese punto de giro, por lo tanto, entonces la distancia es igual a 0. Ergo, no produce momento. Entonces, por ese motivo, no, digamos, es algo importante por ahora. Si le pidiesen hallar esas reacciones, que sería muy bonito, podríamos entonces no solamente usar momentos, sino también sumatoria de fuerzas.
Entonces ahora la distancia, como es el punto medio, es L medios. Es L medio por coseno de alfa. Y podemos plantear entonces momentos en ese punto a punto, sería el peso por la distancia, que es L coseno de alfa, positivo porque está moviendo ya, bueno, no sé, ahora aquí sí hay un poquitito de confusión. Ahí está bien. Entonces, yo me estoy confundiendo. Estamos considerando que el movimiento así es negativo y el movimiento así es positivo, ¿no? Para tenerlo presente. Entonces, esta tensión, la que estoy marcando ahora, que es el peso, está tratando de hacer girar la barra así, para abajo. Entonces, la distancia sería L coseno de alfa por el peso. L coseno de alfa por el peso. Ahora pasamos a P. P está también tratando de mover en sentido contrario a su agujero del reloj. P. A ver, vamos a corregir un poquito esta transparencia, ¿ya? Hay algunas consideraciones nada más pero sea, el problema está bien resuelto, sino que ha seguido un orden con respecto a la figura que es un poquitito cambiado. Y como no puedo resolverlas, fin de la presentación. Como no puedo, sí, ya. Ve, mire, aquí está diciendo eh, en contra de las agujas de reloj positivo. En contra de las agujas de reloj positivo, el dibujo. A favor, negativo, a favor, negativo. Ya. Pero, pues está haciendo esta convención. A lo que voy es esto, ahorita les digo. Y no es un tema de decir, oh, qué malos, no, no, sino que bonito es cuando uno se da cuenta y sabe por qué. Entonces, mire, esta flecha amarilla es una fuerza que está implicando hacia abajo. La tendencia a rotar de esta barra gris es siguiendo las agujas del reloj, es negativa. Entonces aquí este valor sería negativo. ¿De acuerdo? Negativo, omega, perdón, W, L coseno de teta. Donde L coseno de teta voy a ponerle con rojito. Ya voy a tener el cuidado de poner rojito correspondiente a la primera fuerza y rojito correspondiente a la primera fuerza. Signo negativo. Ahora, P, otra vez signo negativo porque está moviendo a favor de las agujas del reloj. Entonces voy a poner verde, verde. Entonces sería P por la distancia que es L medios coseno de alfa. También esto sería negativo. Lo único que falta acá es un paso, por eso que quiero aclarar esto. Entonces, P menos P y esto ya. Ahora, la fuerza del resorte es más, ¿de acuerdo? Más. Entonces, esto sería más, no se asusten, estoy aquí. Vamos a ver, fin de la presentación, descartar, y ahora aquí así. Ya lo he hecho ya con el Matai. Vamos a ver qué me dice ya.
Como estamos con el tiempo. Uy, ya no, no. Ya, mal time. Entonces, aquí voy a escribir así. Ya, listo. Entonces aquí sería así. Esto, control C, negativo, menos W, control V. Menos esto, control C, control V. Más esto, control C, más control V. Y esto sería igual a cero. ¿Ya? Lo único que he hecho es saltarse esta parte de acá nomás, una partecita. Entonces ahora actualizar, actualizar y salir. Entonces ahora en la presentación vamos a hacer así. Aquí pasamos, avanzamos, seguimos los torques, bien, perfecto, seguimos bien, ven las cotas, las distancias. Entonces acá está, listo. Entonces W, de acuerdo, menos, pero ahora si se dan cuenta, ha traspuesto términos. Entonces, estos eran negativos y pasan al otro lado como positivos. Entonces, lo único que he hecho es transponer términos, nada más. Entonces, tigres, pero a veces uno se pierde, ¿no? A veces uno dice, uy, ¿qué pasó? Entonces piensa que ahí hay un poco de magia, pero no es magia, sino sencillamente lo único que he hecho es transponer después los términos. Entonces, seguimos avanzando nuevamente aquí. Y ya está. Ahora sí. Siguiente paso, entonces, una vez que hemos puesto los momentos, ¿cierto? Le igualamos a cero, arreglamos y transponemos términos, entonces vemos que se puede simplificar todos los L coseno de alfa, que es independiente. Entonces me queda que el peso por un medio el peso del bloque por un medio de la fuerza del peso de la barra, esto debe ser igual a un medio de K por X, que es la deformación del resorte. Transponiendo términos, me queda entonces que la deformación del resorte es 0,1 metro, o lo que equivale a 10 centímetros. Problemas propuestos: 1, C de casa; 2, A de avión; 3, B de bueno; 4, A de ala; 5, C de camote; 6, D de dama; 7, B de bota. Tigres, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Qué dice? Perfecto, muy bien, eso me alegra bastante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, lo único que me quedaría sería, ya estamos casi contra el tiempo, ¿no? Nos falta 8, aunque podríamos a ver si es que están los propuestos. No están los propuestos. Y en el ejercicio está lo propuesto como para ayudarlos un poquitito. Pero no es malo que veamos esta página. Espérese un ratito, vamos a ver. Espérese un ratito. Alguien me ha preguntado un ratito. Vasca, ya. Animaciones. Mientras que eso, vamos a ver el chat.
No, pensé que iba a haber una pregunta. Hoy tengo miedo. ¿Qué tiene miedo? ¿Qué tiene miedo? Como decía mi abuelo, si tienes miedo, cómprate un perro, pues si tienes miedo. No tengas miedo. Yo sé que van a hacerlo bien. Lo importante, Tigres, en toda evaluación, y le digo desde adentro de la misma ya ciudad para los muchachos que están llevando cursos de su profesión, también están sometidos a evaluaciones. Pero la evaluación, entienda que es como una evidencia que usted le ha dedicado un poquito de tiempo al curso. Entonces, si no le ha dedicado mucho tiempo, dedíquele ahora. No tenga miedo, no tenga temor. Y si le falta algo de conocimiento, entonces pregúnteme. No importa si son temas algo pasados, no importa. Podría preguntarme cinemática con toda razón. O sea, con todo gusto yo les trato de orientar. Lo importante es que no tengan ninguna duda conceptual, que es lo importante. Bien, entonces ahora sí seguimos con Bascat. Como sigo compartiendo estoy compartiendo así, estoy compartiendo todavía mi pantalla, entonces quiero mostrarles esto. Aquí en la simulación, en mecánica, ya, aquí está, listo. Dice, por favor, no, no, ya. Esto es torque, Tigres. Esto es torque. El centro de giro está aquí. Entonces, como usted puede ver, esta es una regla que está soportando fuerzas, cargas. Tiene una nomenclatura que dice 5. Podemos entender que de repente son 5 newtons. Entonces, a cuatro centímetros de distancia hay 10 newtons para el lado derecho. El lado izquierdo hay 2 newtons a 3 metros. A 6 hay 3 y a 8 hay 2. Y de esa manera esto permanece constante. Entonces dice 40 es igual a 40. Pero vamos a ver, multiplique usted 4, que es la distancia, por 10, 40. Ahora multiplique 2 por 3, serían 6. ¿Listo? Guarden la memoria. 3 por 6, 18. 8 por 2 sería 16. A ver si nos hemos acordado. Entonces, primera parte, yo aquí lo apunto. Para el lado izquierdo, 2 por 3 serían 6. Entonces, primer 6. 6. Ya. Segundo, para el otro peso, 3 por 6, 18. Ya, 18. Y finalmente, la distancia que es 8 por 2, 16. 16. Entonces sería 14 y 6, 20 más 2, 40. Entonces también sería 40. Y tenemos aquí la multiplicación. Entonces, a ver, esto está en 0 y ahora le podemos poner ahora, agarramos y cogemos una. Fíjese que aquí sería 8 y 5. A ver, para que no crean que siempre es lo mismo, vamos a ver. Vamos a ponerle aquí a 10, 50, ya. Entonces ahora, para que se equilibre, si a la derecha hay 10 por 5, 50, a la izquierda también. ¿Y qué le parece si le pongo, a ver, aquí? No, aquí no quiero. ¿Cómo lo muevo? ¿Cómo estamos con el tiempo? Ya, rapidito, rapidito. Entonces aquí 50. Ya.
Ahora aquí quería el 5. Listo. 5 por 10, 50. Entonces hemos igualado y hemos puesto equilibrio. Entonces este principio de la famosa palanca de fuerzas está basado en los momentos. Y tigres y tigresas, los momentos son los que marcan la vida, porque realmente el mundo del que vivimos día a día está constituido por momentos mecánicos. Bromas aparte, todos son momentos. O sea, la estructura de su casa está calculada por momentos. O sea, hay fuerzas aplicadas que no quieren que el ingeniero dice, no quiero que deforme esta estructura, entonces tiene que haber un momento contrario. Y obviamente, esta es una parte de diseño que es sí o sí importante. Yo creo que ya me están diciendo que estamos terminando, no sé, enviar un mensaje, sé que me están enviando. Pero a ver, yo primero con ustedes, aquí está. Entonces, tigres, como podemos ver, entonces, lo importante de esta parte es poder analizar primero el DCL, ese es el truco máximo. Si hacemos un buen DCL, poniéndole las fuerzas que corresponden y cómo corresponden, el resto es solamente matemática. Una vez que usted aplica el concepto de las fuerzas hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba positivas y hacia abajo negativas, eso es un orden para resolver. Momentos hacia la derecha positivos, hacia la izquierda negativos. Pongamos, yo me he acostumbrado a eso, ¿no? De decir momentos en sentido de las agujas del reloj positivo y contrarias negativas. Así lo he entendido y así me he resuelto mis ejercicios. Pero a algunos de ustedes no les gusta eso, entonces lo tengo que modificar. Pero como vemos, esa modificación no altera el resultado. Y no altera porque el proceso es lógico. Entonces, las cosas lógicas siempre tienen un término bueno. Bien, tigres, no quiero cansarlos y aburrirlos más, aunque ya me falta todavía 8 minutos, ¿no? Porque creo que terminamos a las 17:55. Pregúntenme pues algo, díganme, ¿qué es lo que quieren saber? Ustedes, la mayoría, a ver, ¿a qué áreas van a postular? Por el chat. ¿Pueden explicarme por el chat? Contable, administración, educación. Ah, ya, 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 por ahí hay una carita feliz. Entonces es educación, qué bueno. A ver, levanten la manito los que son de educación. ¿Nadie levanta la mano? Ah, ya, muy bien, Alison. Una muy buena profesora. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Realmente el ser profesor, o sea, educación, el ser un educador, es un compromiso, ¿ah? Porque yo tengo familiares que siempre critican, ¿no? Y dicen, mi nombre es Percy, entonces me dicen, Percy, ¿para qué tienes tantos libros si en Internet hay libros? Haciendo objeción a que yo tengo muchos libros puestos, entonces que ocupan lugar. Yo le digo, es que a mí me gusta tener el libro en la mano abierto y puedo sacar apuntes, notas. De repente, no se debe hacer, yo lo sé, pero algunos pensamientos del mismo autor del libro, a veces es bueno rayarlos, ¿no? Porque uno trae a colación. Y siempre, Tigre, siempre que leo el libro una y otra vez, siempre me da un mensaje adicional, porque siempre estamos aprendiendo. Entonces, el educador tiene que estar constantemente leyendo y observando y haciendo análisis porque es parte de su formación
el dar formación. Entonces, esa formación solamente se da, aunque parezca algo retórico, es bien, bien complicadito. Pero gracias a los educadores estamos aquí. Gracias a las personas que estudian educación, podemos tener y forjar un país. Pero hablando ahora un poquitito de lo que es el país, tratemos de cambiar, Tigres. Tratemos de hacer las cosas como deben de ser, con el orden que debe ser, sin entropía, sin desorden, y siendo lo más consecuente y ser empáticos. ¿Qué significa empáticos? Meterse dentro de la otra persona y tratar de pensar o sentir lo que la otra persona siente. Entonces, cuando nosotros estamos en el bus y vemos una persona de edad, pensar que él está cansado y de repente nosotros, si somos jóvenes, podemos dar un poco más de energía. Entonces, cedamos ese asiento. Costumbres que se están perdiendo y que no son buenas que se pierdan porque es parte de nuestra cultura, parte de nuestra formación, parte de nuestra humanidad. Tenemos que humanizarnos un poco más. De repente este COVID nos ha traído problemas con respecto a la socialidad. Entonces hemos perdido civismo. Antes teníamos un curso nosotros de cívica, donde veíamos las cosas que eran buenas cívicamente. Y dentro de esas cosas cívicas era apoyar y ayudar a las personas adultas o adulta mayor, cosa que ahora se ha perdido. La otra vez, para comentarles, vi a una persona de limitaciones visuales y, oigan, chicos, jovencitos, ningún muchacho ni ningún señor se acomidió a esa persona que estaba con su varita tratando de orientarse porque se le veía que no estaba orientado, a decirle, Señor, qué es lo que desea y dónde quiere ir. Y era algo sencillo. Entonces yo estaba justo contra el tiempo porque tenía que dictar, pero dije, si nadie lo apoya, entonces me ofrecí a ayudar. Lo ayudé, cruzó la pista y fue el hombre más feliz. Y realmente uno se siente también tranquilo porque ha dado parte de sus conocimientos, en este caso gentileza, en este caso civismo, y que de repente ha sembrado una pequeña semilla, ¿no? Y yo tuve un profesor, muy buena gente, me dijo, Percy, y escribió una novela muy interesante, era el diario de Pablo Marcos. Entonces él decía, Percy, siembra una idea, cosecharás un pensamiento. Siembra un pensamiento, cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás una vida. Entonces, comencemos con los buenos pensamientos, con las cosas buenas. Comencemos siempre. Tratemos de ser empáticos con las personas, tratemos de apoyar, tratemos de que este mundo cambie, que sea el mundo que antes teníamos y que ustedes lamentablemente no han podido ver cómo era. Pero tratemos de formarlo para que ustedes sepan cómo fue. Bien, Tigres, ahora sí, ya los dejo porque de repente estamos cerca del otro curso. Un fuerte abrazo, nos estamos viendo hasta la siguiente clase. Un abrazo para ustedes. Cuídense bastante y nos vemos y no dejen de estudiar. Listo. Yo voy a apagar el video porque ya solamente voy a esperar a ti, Camil. Muchísimas gracias. Voy a apagar el video porque tengo que esperar al tutor. Así que ya pueden ustedes tomar su tecito, su café, hacer lo que quieran. Bien, hasta que venga ya el otro profesor. Cuídense, muchachos. Nos vemos.